comunidades. Muchas veces, los conflictos sociales nacen por la falta de información o por rumores. La OIP son tan valiosos porque nos permiten interactuar con la población, fortaleciendo vínculos con información actualizada y oportuna. Gladys Palomino, pobladora de Chalhuahuacho, nos comenta. Tenía muchas dudas sobre cómo trabajaba las Bambas y qué actividades desarrollaba, pero fui a la oficina de información permanente y muy amablemente me explicaron con mapas, documentos y me respondieron sobre las inquietudes que tenía. Es un lugar donde te brinda muy buena información. ¿Y tú, conoces la OIP? ¿La has visitado? Hoy es un buen momento para acercarte, informarte y formar parte de este proceso de diálogo. Síguenos para conocer más sobre desarrollo sostenible, participación ciudadana y el impacto positivo de Minera Las Bambas en las comunidades. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima edición. Llega la información, noticias con corazón, local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Son las 6 de la mañana con 34 minutos. Amigos oyentes de Radio Surfo y muy buenos días. Bienvenidos a esta mañana informativa, edición correspondiente a hoy jueves 20 de noviembre de 2025, año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Mi nombre es Javier Echegia y junto a Gonzalo Huirce vamos a compartirles información de interés. Zapanco, Niquiches, Pajuaikuna, Panaikuna, Comunidad Kunapi, Centros Poblados, Maikunapi, Charico, Airao, Sinchisto, y Hermisenkis, Cancuna, Pajriki, Cachun, Sumaq Ponche, Jujatun, Napaikui, Kusisumaq Ponche, Cachoriki, Imakunatacha, Ruason, Riki, Kunan Ponche, Tariki, Tutapaiman, Tariki, Juntasca, Tariki, Ruaikusun, Yachtamasecon. 6 de la mañana con 35 minutos. El saludo para toda la provincia de Cotabambas, las provincias vecinas de Grau, Chumbivilcas, en la región de Cusco y lógicamente la provincia de Anta, hasta donde llega nuestra amplitud modulada, los 810 de la AM. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a toda la provincia de Cotabambas. Nosotros listos ya en cabina de la radio para brindarles toda la información de nuestra localidad, de la región y del país, por supuesto también del mundo y en el ámbito deportivo. Ayer estuvimos presentes, amigos, en el aniversario del distrito de Coyurqui, 83 años de creación política, donde se reunieron las diferentes autoridades de la provincia de Cotabambas. También estuvieron las instituciones públicas y privadas, las instituciones educativas del nivel inicial, primaria y secundaria, pasando pues con marcha patriótica, digamos, en este 83 aniversario. En la plaza principal de Coyurqui se realizó un desfile cívico-patriótico con la presencia de diferentes instituciones. Un saludo desde aquí al señor alcalde y a toda la plana de regidores que se dieron cita ayer a partir de las 10 de la mañana. Bastante extenso el desfile ayer. Y bueno, posterior a ello, pensé que no se iba a realizar, pero sí se ha realizado lo que es la sesión solemne, ¿no? Fue al
al contrario, digamos, ¿no? Normalmente primero se hace la sesión solemne, claro, y después se hace el desfile, pero en esta oportunidad cambiaron un poquito las cosas y primero fue el desfile con todas las instituciones y posterior a ello, estamos viendo en algunas imágenes, se realizó lo que es la sesión solemne con presencia del señor alcalde, el señor Fritz Valencia y toda su plana de regidores. Bueno, y un saludo y un reconocimiento a toda la plana de regidores. Ahí se encuentra el profesor Nicanor Cahuana, regidor de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, la regidora Lina Loaiza Guillén, el señor regidor Abelino Wilca Ferro, la regidora Ruth Marleni Candia, el señor regidor Rufino Arcadio Herrera, que estuvieron ahí encabezando junto al profesor Fritz Valencia la comitiva principal de lo que viene a ser el desfile cívico-institucional con la participación de instituciones educativas, incluso vinieron los más pequeñitos de cuna, inicial, primaria, secundaria, institutos superiores, las instituciones públicas y privadas, los barrios también se hicieron presentes con una muestra de saludo hacia el distrito de Coyllurqui, que definitivamente tiene mucho para crecer todavía, atender las necesidades que tiene la comunidad, y una tarea para el señor alcalde para este periodo que todavía no concluye, tiene una tarea muy ardua, y presupuesto definitivamente no le falta. Presupuesto es lo que tiene de sobra, y seguramente con el equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Coyllurqui, con los funcionarios municipales, con el apoyo de los señores regidores, van a cerrar brechas en temas de educación, salud. El tema agropecuario también es fundamental. Ayer participaron productores agropecuarios y lógicamente desde la municipalidad se puede también sumar y contribuir al desarrollo del distrito de Coyllurqui, fundamentalmente con estos recursos que manejan ahora estas municipalidades. Hablamos de canon y regalías que llegan gracias a la operación minera Las Bambas. Bueno, y Las Bambas también estuvo ayer con una delegación presente en el desfile, rindiendo su saludo por estos 83 años. Bueno, hay cosas que se pueden hacer mucho en Coyllurqui, ¿eh? Convenio marco. Durante este año también se ha acercado a la población distintas atenciones del Estado, gracias a la empresa minera, ¿no? Las caravanas multisectoriales que se han llevado al distrito de Coyllurqui para acercar estas atenciones que normalmente, pues, por la lejanía de algunas comunidades del distrito no están todos los días, ¿no? Pero se han realizado y de alguna manera los ciudadanos, los pobladores de las diferentes comunidades han podido atenderse, ¿no? Se ha acercado también la RENIEC para que puedan tramitar lo que es su DNI, también ha estado la Defensoría de la Mujer, bueno, un sinfín de instituciones públicas que, como les digo, por la lejanía de algunas comunidades, a través de estas caravanas multisectoriales se ha podido llevar a puntos lejanos para que los ciudadanos puedan atenderse en las diferentes especialidades. Por supuesto, también las campañas médicas. Desde acá le mandamos un saludo al alcalde, al señor Fritz Valencia, a toda su junta de regidores. Y ayer nos comentan también por la noche han continuado con celebrado, ¿no? Sí, habían artistas invitados para la noche. Esta señora, que yo pensé que ya no estaba cantando, pero parece que sí, Ada Chura. Ada Chura estaba presente ayer en los 83 años de Coyllurqui. Por supuesto, también la Policía Nacional del Perú brindando el apoyo, y bastante curioso cómo ellos se encargaban, sobre todo de los más pequeñitos, de inicial, primaria, de alistarlos para pasar por la zona de desfile para que lo hagan de la mejor manera. Ayer cumplió 83 años Coyllurqui, antes de ayer también el distrito de Chalhuahuacho estuvo de aniversario. El día de ayer en el distrito de Chalhuahuacho se ha desarrollado la corrida de toros tradicional. Bueno, son actividades que también ha programado la municipalidad. Para nuestros amigos que nos sintonizan en el distrito de Coyllurqui, en la comunidad de Faco, en Palparo, también en Chiscahuayla, Chuylullo, Jatumpampa, Ajpitán, Yatjiri, en Sijawi, Ayumaki, en Chaguay, en Guajere, en Patahuasi, Manasqui, Vilcaro, mil disculpas si por ahí me estoy olvidando algunas comunidades, Yaulillo, Ayahuilca,
también la comunidad, en este caso el barrio centro, ¿no? De Tijlahuamán, Yerbabuenayo, Patarcancha, nuestros amigos de Ñahuinlla, Pamputa, también está Iguancuiri, está Contahuiri, Anchapillay también. Bueno, seguramente me estoy olvidando varias localidades del distrito de Coyurqui, pero el saludo va para cada uno de ustedes y definitivamente el trabajo que ustedes vienen desarrollando, lógicamente para el desarrollo de sus familias y fundamentalmente para el desarrollo del distrito de Coyurqui. Muy bien, felicidades para todos ellos. 6 de la mañana con 42 minutos. Las actividades igual van a continuar durante todo este mes de noviembre. Las actividades por este 83 aniversario del distrito de Coyurqui y su creación política. El día de ayer, amigos, cambiando de tema, el Pleno del Congreso ha rechazado inhabilitar por 10 años a la señora Betsy Chávez, ¿no? Por aquel intento fallido de golpe de Estado. Esto con 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones. La representación nacional, el Congreso de la República, no alcanzó los votos para inhabilitar a la señora Betsy Chávez, ex jefa del gabinete ministerial del profesor Pedro Castillo. El día de ayer, miércoles, no la han inhabilitado por 10 años y muchos congresistas han alegado que se trataría de una persecución política. Sí, persecución. Así lo están denominando. No es una persecución política contra la señora Betsy Chávez. Bueno, Fernando Rospigliosi indicó no se alcanzó el número de votos requerido para la aprobación. Por consiguiente, se expedirá la resolución legislativa correspondiente y se remitirá al archivo el expediente. Así lo ha señalado el presidente del Congreso de la República. Bueno, no la han Creo que en la parte inferior tenemos los votos. ¿Cómo fue la votación? Bueno, acá está en una imagen pequeña. Está, sí, pero ¿cuántos? ¿Con 68 votos, 64 votos? 63 votos a favor, 20 en contra y son 4 las abstenciones. 4 abstenciones las que no dijeron absolutamente nada, ¿no? Bueno, del Congreso se puede esperar cualquier cosa hoy en día, ¿no? Y bueno, con respecto al asilo de Betsy Chávez, ella, como sabemos, se encuentra en la actualidad en la Embajada de México, en Lima, donde ya ingresó el pasado 2 de noviembre. Ella meditó que el canciller Hugo de Sela anunciara pues la ruptura de relaciones diplomáticas con el país de México. Y desde entonces se ha solicitado el salvoconducto para que Betsy Chávez pueda viajar a México. Sin embargo, el gobierno anunció que demorará la consideración de otorgar dicho documento de tránsito para poder, en este tiempo, que ya se está tardando muchísimo, está consultando a los países de la OEFA sobre los alcances de la Convención de Caracas. Y bueno, ya van bastantes días que no se está haciendo absolutamente nada. En otros países ya se ha visto también, amigos, de que se ha podido ingresar a las embajadas de otros países para capturar, ¿no? Para capturar a algunos políticos que habían incurrido pues en delitos. Y en este caso la señora Betsy Chávez es un delito, ¿no? El hecho de dar golpe de Estado, por más que digan que es un intento de golpe de Estado, lo que quisieron pues es hacer lo propio. Y es por ello que la señora Betsy Chávez en estos momentos está asilada momentáneamente en la casa ahí de la embajada del país mexicano. Y bueno, ¿cómo estará, no? O sea, ¿tendrá ahí personas que la están ayudando? ¿Estará sola? Porque entiendo que ya de la embajada, las personas que son responsables ya no están dentro del país. No, pues porque ya se ha roto relaciones, entonces, ¿quién estará, no? Atendiéndola a la señora. Debe haber igual personal, pero también la señora Betsy Chávez ya debe estar sintiendo la pegada, debe estar aislada y pues no asilada en esa casa, sin poder salir todavía, no saber qué le va a deparar el destino, si digamos las autoridades del Perú deciden ingresar a la embajada o en este caso le dan el salvoconducto para que vaya con la esposa de Pedro Castillo allá al país mexicano, ¿no? Bueno. 6 de la mañana con 46 minutos, amigos oyentes. Por otra parte, Gonzalo, en el tema deportivo, el sorteo del repechaje al Mundial 2026 es el día de hoy, ¿no?
Bolivia está ahí. Bolivia. El único país, digamos, sudamericano. Está el Congo también, me parece. Irak, por ahí he visto que está también Irak. Bueno, hay algunos países, son 6. Pueden ser 6 los países que están ahí hacia el repechaje. Hay una lista. ¿Son tantos? No. ¿Cuáles son los clasificados? Dice al sorteo de repechaje UEFA Mundial 2026. Eslovaquia, Kosovo, Dinamarca, Ucrania, Turquía, Irlanda, Polonia, Bosnia, Italia, Gales, Albania, República Checa, Macedonia, Rumania, Suecia, Irlanda del Norte. Bueno, ahí pudo estar Perú también, ¿no? Pero no. Perdió Perú hace poco, 2-1 contra Chile. Tampoco no pudo, ¿no? Le dieron la vuelta al equipo peruano y no pudieron. 6:48, amigos oyentes, mucha atención. Y esto a petición del señor alcalde del distrito de Mara, ingeniero Alex Roque. Entiendo que usted está con todos los preparativos de esta actividad muy importante. A través del WhatsApp me comparte la siguiente información. Y mucha atención, población del distrito de Mara. Hoy, 20 de noviembre, se desarrolla a partir de las 9 de la mañana en la plaza del distrito de Mara la segunda audiencia pública de rendición de cuentas. Organízate, participa. La invitación lo hace la Municipalidad Distrital de Mara para que tú personalmente puedas conocer en qué se está, así lo han que decir, ¿no? Algunos lo dicen de forma elegante, ¿no? En qué se está invirtiendo. Bueno, o en qué se está gastando el recurso que se tiene, ¿no? Dentro de la municipalidad. Y ojo, cada municipalidad tiene un presupuesto distinto, diferente, y cada municipio, lógicamente, también está viendo ese recurso, cómo lo va invirtiendo, cómo va haciendo llegar obras y proyectos hacia las comunidades que más lo necesitan. En todo caso, la invitación está hecha. Hoy jueves 20 de noviembre, 9 de la mañana, en la plaza del distrito de Mara, la segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2025. Organízate, participa. Hay otro tema interesante también del distrito de Mara. ¿Se acordará usted, Gonzalo, que a través de un trabajo con la empresa minera Las Bambas, la Municipalidad Distrital de Mara adquirió maquinaria pesada, toda una flota de línea amarilla? ¿Y qué están haciendo con esta flota amarilla? Nos envían la información, dice: aprobamos el plan de conectividad de infraestructura vial rural del distrito de Mara 2025 hasta el 2037. Tiene un presupuesto superior a los 49 millones de soles y van a trabajar, según la información que nos comparte el señor alcalde, más de 160 kilómetros de intervención. Imagínense, más de 160 kilómetros de intervención. El objetivo es mejorar la conectividad hacia las zonas productivas, centros poblados y servicios básicos de manera ordenada, organizada y priorizada a nivel del distrito de Mara. Y esto gracias al convenio marco que firmó la Municipalidad Distrital de Mara con la empresa minera Las Bambas, y con toda esta flota de línea amarilla, pues bueno, van a aperturar más caminos, a hacer mantenimiento de vías en varias localidades de Mara. Bueno, hablando del convenio marco, hoy día también se está realizando la colocación de la primera piedra de la construcción de lo que va a ser el mercado en Cotabambas. Atención, Cotabambas, hoy se va a realizar la colocación de la primera piedra. Esto también a través del convenio marco que ha firmado esta municipalidad a través del señor Lucio Truyenque, a quien le mandamos un saludo. Ayer lo vimos también presente en el aniversario del distrito de Coyurqui con una delegación presentando su saludo, lógicamente, pero hoy van a estar a partir de las 10, 11 de la mañana realizando la colocación de esta primera piedra de un mercado modelo, con varios niveles, que no le va a faltar absolutamente nada, y como lo mencionamos, esto a través de este mecanismo muy interesante que es este aporte a través de Minera Las Bambas, este convenio marco. Ya se va a realizar la construcción de este mercado modelo ahí en el distrito de Cotabambas. Perfecto, 6:52, amigos oyentes, entramos de lleno al informativo Guillarico y edición correspondiente hoy jueves 20 de noviembre de 2025.
año de la recuperación y consolidación de la economía peruana. Amigos oyentes, mucha atención a la frase que nos acompaña esta semana. Vamos con la frase de la semana: no trates de convertirte en un hombre de éxito, sino más bien en un hombre de valor. Esa es la frase para hoy: no trates de convertirte en un hombre de éxito, sino más bien en un hombre de valor. 6 de la mañana con 52 minutos. Hoy día se recuerda... ayer se recordaba el día del hombre. Del hombre, ¿no? ¿Le han saludado? No, nada, absolutamente nada. Liz Aldívar se acordó, me parece. Sí, Liz Aldívar se acordó, mandó un saludo, ¿no? Sí, mandó saludo por la radio. Sí. Sí, yo creo que sí. Tengo ahí un eco que dijo feliz día del hombre, ¿o no? Bueno, para ustedes, soñado, caballeros, creo, para ustedes, caballeros, feliz día del hombre, Eso fue ayer. Y está bien no haberlo celebrado también. 6:53, hoy se recuerda el Día Mundial de la Infancia, Día Universal del Niño. Un día como hoy también se está conmemorando el Día Mundial de los Sistemas de Información Geográfica. Hoy se recuerda el Día Mundial de la Filosofía. También estamos celebrando el Día de la Psiquiatría Peruana. Hoy se recuerda el Día Mundial de los Récords Guinness. Perú tiene más de 42 récords mundiales Guinness. La cifra ha sido en aumento con logros recientes como la ensalada de tarwi más grande del mundo en septiembre de 2025. Se preparó, en La Libertad, una ensalada de tarwi de 1.425.45 kilogramos. Otra degustación de tamales más grande del mundo. En marzo de 2024, 398 personas degustaron 1.194 tamales hechos con maíz blanco. Gigante del Cusco en Miami. Vámonos hasta el año 1542, por real cédula firmada por el rey Carlos V de España, se crea el Virreinato del Perú, que comprendía las actuales repúblicas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y parte de Brasil. En el año de 1904 nace en Huánuco Rosa Elvira Figueroa Núñez, pionera de bailes folclóricos del Perú, fundadora de la Escuela Nacional de Música y Danzas Folclóricas Peruanas. En el año de 1975 muere el general Francisco Franco, presidente de España. 1985 sale a la venta la versión 1.0 de Microsoft Windows. Me recuerda, tengo que llevar mi laptop. En el año 2004, Sofía Mulanovic se consagró como campeona mundial de tabla en Hawái. En el año 2022, en Qatar, se dio inicio a la 22 versión de la Copa Mundial de Fútbol. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 55 minutos, 6:55, Guaycay, Panay, Uyari. Estos son nuestros principales titulares. Vamos con los titulares. Los distritos de Chalhuahuacho y Coyurqui celebraron sus aniversarios con actividades culturales, académicas, deportivas, pero sobre todo con el saludo institucional de trabajadores, como por ejemplo de Las Bambas, que saludaron a sus autoridades y la población en general, renovando compromisos de seguir dialogando para impulsar proyectos que beneficien a la mayoría. 6,56 para la campaña agrícola 2025-2026. Minera Las Bambas viene entregando más de 9.500 kilos de semilla de ajo a diferentes comunidades como Ayahuilca, Yaulío, Patahuasi, Sor, Coñahuín, Yapatarcán, Patrón, Santiago, Palca, entre otras comunidades de los distritos de Progreso y Coyurqui. Son muchas familias que en estos últimos años se vienen dedicando a la cosecha de ajo y que les resulta beneficioso para la alimentación diaria y venta de, a los mercados de la provincia.
Hoy se desarrollará el taller de habilidades blandas dirigido a estudiantes de cuarto y quinto de secundaria del distrito de Tambobamba. Esto a través del proyecto Familia, promovida por la Municipalidad Provincial de Cotabambas. El taller de habilidades blandas se enfocará en 4 pilares de desarrollo personal que son fundamentales para la transición a la educación superior y la vida adulta: autoestima, manejo efectivo del tiempo, orientación vocacional y toma de decisiones. 6:57 más información. La Municipalidad Distrital de Cotabambas ha sido reconocida a nivel nacional con el prestigioso galardón Contigo, grado sobresaliente 2025. Este reconocimiento es otorgado por el programa Contigo como parte de la evaluación anual que distingue a las municipalidades que demuestran un desempeño excepcional en políticas inclusivas, acompañamiento a familias vulnerables y acciones sostenidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Y la Municipalidad Distrital de Mara informa a toda la población que este viernes 28 de noviembre se dará inicio al importante proyecto Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en el sector de Pampapampa, San Miguel Mara. Este proyecto, impulsado con responsabilidad y compromiso por nuestra gestión municipal, busca garantizar servicios básicos de calidad para las familias de Pampapampa, contribuyendo a mejorar sus condiciones de vida, promover la salud pública y fortalecer el bienestar comunitario. 6:58 a.m. La Municipalidad Distrital de Cotabambas informa a la población que gracias al trabajo técnico desarrollado en el proyecto de ovinos, se viene registrando importantes resultados en la campaña de reproducción ovina. En las últimas semanas se han reportado nacimientos múltiples, incluyendo partos de 2 y hasta 3 corderos por borrega, lo cual representa un logro significativo para la producción local. Estos resultados se deben al tratamiento reproductivo aplicado a borregas previamente seleccionadas, siguiendo un riguroso protocolo de sincronización de celo que le mejora la ovulación, multiovulación y aumenta la fertilidad del hato. Y Chalhuahuacho vibró con su tradicional fiesta taurina en una tarde llena de emoción, cultura y tradición. El distrito de Chalhuahuacho llevó a cabo la gran corrida de toros tradicional con la participación de más de 20 ganaderías y destacadas cuadrillas locales que brillaron con su destreza y profundo sentimiento de identidad cultural. Además, las autoridades municipales reconocieron a los participantes más sobresalientes con importantes incentivos, reafirmando así su compromiso de seguir fortaleciendo tradiciones y motivar la excelencia ganadera en el distrito. 7 de la mañana en punto. Por otra parte, aprobamos el proyecto, dice, Plan de Conectividad de Infraestructura Vial Rural en el distrito de Mara 2025-2037 con un presupuesto de más de 49 millones de soles que va a lograr la conectividad o la habilitación de más de 160 kilómetros de intervención. El objetivo es mejorar la conectividad hacia las zonas productivas, centros poblados y servicios básicos de Mara, ordenada, organizada y priorizada a nivel del distrito de Mara. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Mara indica lo siguiente: para el día de hoy se desarrolla la segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2025. Organízate y participa. Vamos con los titulares regionales. Una vez más, la minería informal cobró vidas en el sector de Guayaco, la comunidad de Colpa, el distrito de Curahuasi. Un derrumbe dentro de un socavón minero terminó sepultando los sueños y el futuro de 3 jóvenes que trabajaban en condiciones precarias y al margen de toda seguridad. El desprendimiento repentino de rocas con tierra los aplastó, arrebatándoles la vida en cuestión de segundos. 7:1. En cumplimiento de las políticas de inclusión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, la Oficina Regional de Coordinación Abancay desarrolló un taller de capacitación dirigido a fortalecer las capacidades políticas de más de 80 personas con discapacidad en la región de Apurímac. Y el gobierno regional de Apurímac ejecuta la mega obra de defensa ribereña de más de 7 kilómetros en el distrito de Chalhuanca, provincia de Aymaraes.
Con una inversión que supera los 76 millones, la obra permitirá resguardar viviendas, áreas agrícolas, vías de comunicación e infraestructura pública que durante décadas han sido vulnerables a los desbordes y procesos erosivos del río Chalhuanca. 7 de la mañana con 2 minutos. Juzgado ordena 6 meses de prisión preventiva para médico por muerte de paciente en Cusco. Miguel Ángel Vilches Rivas es acusado de realizar liposucción adulta cusqueña. La Corte Superior de Justicia de Cusco ordenó 6 meses de prisión preventiva de la libertad para el médico cirujano Miguel Ángel Vilches Rivas, investigado por la muerte de la ciudadana Judith Figueroa Loaiza, de 48 años, tras una liposucción en la clínica Paredes de la ciudad imperial del Cusco. Y atención, este viernes debaten ingreso libre de taxis formales al centro histórico de Arequipa. Después de casi 2 meses de espera, este viernes el Consejo Municipal de Arequipa pondrá en debate la modificación de la Ordenanza Municipal 827 del 2016, que implementó la restricción por días y placas en el ingreso de taxis al centro histórico. 7:3. Ladrones dejan inconsciente y sin dinero a obrero que llegó a la ciudad de Arequipa. El obrero Melitón Guamán Calla, de 37 años, llegó hace unas semanas a la ciudad de Arequipa en busca de un futuro mejor. Ni bien salió del terminal terrestre, caminó 3 cuadras en busca de un hospedaje, fue asaltado por 3 personas en la avenida Andrés Avelino Cáceres, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Y la Policía Nacional arrestó a una trabajadora de 19 años de una tienda de calzados por presuntamente haberle robado 11.000 soles a su jefa. Este hecho sucedió en Pucallpa, región Ucayali. Según la denuncia, la mujer aprovechó la confianza que tenía con la dueña de un negocio donde trabajaba para llevarse el dinero. Con este monto le habría comprado una moto, un celular y ropa para regalarle a su pareja. 7 de la mañana con 4 minutos. Titulares en el plano nacional. El gobierno indica lo siguiente: todavía no ha tomado una posición sobre extensión del reinfo hasta el 2027, señala Ernesto Álvarez. El presidente del Consejo de Ministros mencionó que el Ejecutivo deberá la extensión del reinfo tras escuchar a los técnicos. Asimismo, criticó el manejo de la seguridad ciudadana en gestiones anteriores y aseguró que la policía da golpe de ciego por falta de inteligencia. Y en el 2026 el Perú afrontará un año mega electoral. Elecciones generales en abril, comicios regionales y municipales en octubre y la elección también de autoridades en centros poblados. Las nuevas reglas y la incorporación de tecnología elevan los costos, por lo que el sistema electoral contempla solicitar cerca de 4.000 millones de soles para garantizar estos procesos. 4.000 millones de soles, ¿no? Imagínate. 7,5. Y bueno, en esa campaña electoral le van a prometer todo, ¿ah? 7,5. Detienen a 3 investigados por tráfico de influencias y allanan 13 inmuebles por caso Caliwarma. Se trata de Aníbal Morillo, de 60 años, y Jorge Luis Silva, de 47 años, quienes habrían utilizado un esquema de contratos en la Gerencia Regional de Salud, Geresa, para facilitar de forma irregular apoyo a empresa Frigo Incasac en permisos y fiscalizaciones sanitarias con el fin de obtener contratos con el programa de alimentación escolar Caliwarma. Y el Congreso aprueba presupuesto del sector público para el año fiscal 2026. Este presupuesto asciende al monto de más de 257 millones y lo que representa un incremento de 5.761 millones respecto al 2025. Esto equivale a un crecimiento del 2.3%. Este total respeta los límites globales establecidos y el principio de equilibrio presupuestario. 7,6. Más información en el plano nacional. Ratifican condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. El Poder Judicial confirmó la condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y el intento de asesinato de Eduardo Rojas.
Y el gobierno oficializó la prórroga por 30 días del estado de emergencia en Lima y Callao. El Ejecutivo publicó hoy el decreto supremo que da cuenta de la ampliación del estado de excepción que entrará en vigor este 21 de noviembre. 7 de la mañana con 7 minutos. David Ortiz, el nuevo conductor del área, ¿no? Vamos con más información, amigos oyentes. En el plano nacional, congresistas presentan 3 pedidos de reconsideración tras rechazo de inhabilitación a Betsy Chávez. El Pleno del Congreso de la República rechazó este miércoles inhabilitar por 10 años para ejercer la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, por el intento de golpe de Estado de diciembre del año 2022. Y atención, con esta noticia a todos los amantes de los conciertos. La Comisión del Congreso aprueba dictamen que permitiría a los asistentes a conciertos ingresar con agua y comida. Según la propuesta, se busca evitar que los ciudadanos que asistan a esos eventos sean condicionados a consumir productos dentro de los recintos a precios considerados como desproporcionados. Bueno, parte de esto de hacer un concierto es, bueno, la venta, ¿no? Digamos, de alimentos, bebidas, ¿no? Y ahí es donde dice se gana más. Bueno, pero también hay precios, como lo dice esta nota, desproporcionados, ¿no? Un agua te la venden algunas veces a 8 soles, 9 soles. O sea, el agua que te compras a un sol 50. Claro, ahí te le suben el 300, 400, 600%, igual con un sanguchito, ¿no? Un sándwich de chorizo te lo venden en 10 soles, ¿no? Imagínate, entonces son precios desproporcionales, la verdad. Por ejemplo, eso ocurre en los aeropuertos, ¿no es cierto? También. Los costos se inflan y no es, digamos, 10, 20, 30%. 7,9. Vamos con más información en el plano nacional. Poder Judicial evaluará este jueves incluir a Westfield Capital, vinculada a PPK, como tercero civil en el caso Interoceánica Sur. El juez Jorge Chávez Tamariz evaluará la solicitud de la Procuraduría del caso Lavajato para incorporar a Westfield Capital y Fritz Capital como terceros civiles responsables en la investigación por la Interoceánica Sur. 7 de la mañana con 9 minutos, vamos con los titulares en el plano internacional. Parlamento argentino acusa a Milei de presunta estafa por promocionar criptomonedas que causó pérdidas millonarias. El informe del Parlamento, compuesto por una quincena de diputados de la oposición, señala que el apoyo de Milei a la criptomoneda Libra generó pérdidas millonarias a más de 100.000 inversores. Fue una metida de pata de Milei, ¿no? Sí. Supongo que la intención era de dar el mensaje de que, bueno, es una forma también de invertir en criptomonedas, ¿no? Presumo, pero directamente dijo a esta, ¿no? Esta criptomoneda, dijo, ¿no es cierto? La Libra. Claro, bueno, y hay como 100.000 inversores ahí que han perdido, pues, bastante dinero con esta criptomoneda, ¿no? 7,10. China presenta su dragón oscuro, así se llama. Un moderno y avanzado dron militar que, acompaña a cazas de última generación. China reveló imágenes inéditas del dron furtivo GJ-11 volando junto al caza G-20 y aviones G-16D, lo que marca su primera aparición coordinada, haciendo un hito en el desarrollo aéreo nacional. Y atención, Rusia detiene a un sacerdote acusado de reclutar a sus feligreses para luchar a favor de Ucrania. El Servicio Federal de Seguridad ruso detuvo a un sacerdote por reclutar a sus feligreses, incluidos cosacos, para el Cuerpo de Voluntarios Rusos, agrupación que combate en la guerra de Ucrania en contra del ejército ruso, así lo informaron el pasado miércoles medios locales. 7,11. Nuevos bombardeos rusos en Ucrania provocan 25 muertos y dañan infraestructuras energéticas. Rusia lanzó esta madrugada un nuevo ataque combinado masivo con misiles y drones contra el oeste de Ucrania, que provocó al menos 25 muertos en la ciudad de Ternópil al oeste y según el Ministerio de Energía dañó infraestructura energética en 7 regiones del país. Y la Casa Blanca rechazó la oferta de Nicolás Maduro de dejar el poder tras periodo de 2 a 3 años, según el New York Times.
De acuerdo al diario neoyorquino, la administración Trump consideró inaceptable cualquier demora en la salida del presidente venezolano y mantuvo abiertas tanto vías diplomáticas como opciones de presión militar y encubierta. 7 de la mañana con 12 minutos, la información en el plano deportivo. Sporting Cristal ganó 2-1 al Atlético Grau por el torneo Clausura. Cristian Benavente, el chaval todavía sigue vivo, volvió a marcar en la Liga 1 a la espera de conocer su rival en los playoffs para ser Perú en Copa Libertadores. Sporting Cristal cerró su participación en el torneo Clausura en el Campeones del 36. Y el Curazao, el país que clasificó al Mundial 2026 con una población de 150.000 habitantes nada más, sorprendió a todos con su pase al Mundial 2026. Jugará su primera Copa del Mundo. Debido a la ampliación de equipos participantes al Mundial 2026, que se pasó de 32 a 48 clasificados, es que se dieron más chances para que equipos vayan a la próxima cita en Estados Unidos, México y Canadá. Bueno, y la CONMEBOL confirmó que propuso aumentar a 64 selecciones participantes para el Mundial 2030. Ahí creo que sí la logramos, Gonzalo, ¿ah? Con fe. Sí, con fe, porque de hecho ahora van a ser 64 selecciones. En los 100 años hay que hacer cosas especiales, por eso nosotros creemos que es la oportunidad de hacer algo diferente. Por una única vez es hacer un mundial que integre al mundo, subrayó el titular de la CONMEBOL. Y atención, la leyenda LeBron James hace historia al convertirse en el primer jugador en disputar 23 temporadas de la NBA. El legendario basquetbolista debutó en la NBA en la temporada 2003-2004 con los Cleveland Cavaliers. Más de 2 décadas después sigue en la élite del baloncesto mundial. 7:14, amigos oyentes, le ponemos una ligera pausa y en breve estamos regresando ya con la ampliación de nuestras notas informativas. Lo invitamos a que usted también participe en el informativo Huillaricuy, lógicamente con sus avisos, sus comunicados. 7 de la mañana con 14 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy. Sí, efectivamente, la Municipalidad Distrital de Coyhaique, a partir de octubre del año 2024, ¿no? Venimos recibiendo un incremento respecto a regalías mineras. En ese entender, más o menos en octubre, Coyhaique recibe 3 millones, noviembre creo 3 millones, diciembre también, ¿no? Y usted lo ha manifestado, y los montos este año, gracias a eso, se ha iniciado como 6 obras, y en los próximos días tenemos, creo, 3 inicios de obra, ¿no? En las diferentes comunidades. El segundo tajo, el tajo Chalcobamba, y gracias a eso ya Coyhaique percibe, ¿no? Una buena cantidad. Estos dineros son en beneficio de la sociedad, y este conocimiento de la sociedad no solo son obras de infraestructura, tenemos proyectos productivos, tenemos actividades, tenemos viveros, y en todo se refleja, ¿no? Que en cierta forma está mejorando la calidad de vida en favor de los hermanos de Coyhaique, ¿no? Y creo que se está reflejando en temas de inversión. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En realidad nuestra municipalidad depende prácticamente de las regalías mineras, del canon minero, ¿no? Que tenemos como ingreso cada mes, porque en realidad nuestro fondo común no alcanza prácticamente ni para pago de una parte de los personales, ¿no? Y con eso pues se hace en realidad la ejecución de los proyectos, ¿no? En realidad los ingresos mensuales que tenemos es por el concepto de regalías mineras, ¿no? No tiene una cifra única o estándar. Entre los 8 o 9 millones hay un comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en marzo hemos tenido solamente 5 millones de soles. En febrero hemos tenido 8 millones. Hay un comportamiento que varía dependiendo de la venta que hacen de los minerales. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En la
ejecución presupuestal llegamos como ninguna época, en primer lugar, con 36.9% de ejecución presupuestal. Estamos liderando al interior de la provincia, pero también hay que tomar en cuenta el monto del presupuesto que tienen las municipalidades, y en este caso la municipalidad distrital de Chalahuacho pues tiene un recurso, yo diría después de la región, un recurso importante, significativo y que genera desarrollo. De la asignación presupuestal pues yo creo que es meritorio, considerable esta ejecución presupuestal que venimos logrando, y nuestra aspiración es de que a junio lleguemos al 50%, y también nuestra aspiración es cerrar al 100% y que no se divierta dinero alguno al tesoro público. Pero son cantidades de obras que la población es testigo, ustedes son testigos de las obras que se van entregando, se van aperturando gracias a las regalías y al canon, que hay que reconocer, porque si no fuéramos así, nuestro destino sería otra realidad. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones, y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalahuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 19 minutos en el informativo Huillaricuy. Bueno, como lo mencionábamos al inicio, amigos oyentes, el día de ayer se han rechazado inhabilitar por 10 años, era lo que se pedía, 10 años de inhabilitación a Betsy Chávez por ese fallido intento de golpe de Estado. Esto con 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones. La representación nacional no alcanzó los votos para inhabilitar a la ex jefa del gabinete ministerial. Y bueno, a raíz de esto, los congresistas han salido también a pedir el rechazo de esta inhabilitación a Betsy Chávez. Han presentado 3 pedidos de reconsideración tras el rechazo de la inhabilitación a Betsy Chávez por estos 10 años que le pedían para no poder ejercer la función pública a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez. 7 de la mañana con 20 minutos, el distrito de Coyurqui ayer estuvo de aniversario, día central, las actividades continúan el día de hoy. Vamos a conversar con el profesor Richard Valencia para que nos pueda compartir información en relación a las actividades que se ha desarrollado dentro del distrito de Coyurqui. Profesor Richard, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, señor Javier, buenos días, Gonzalo, y por intermedio de Radio Surfo quiero hacer llegar mi saludo extensivo a toda la provincia de Cotabambas. Al mismo tiempo también saludar a los hermanos de Chalhuahuacho que estuvieron también de aniversario y seguramente también continúan con las diferentes actividades que se tiene a nivel de Chalhuahuacho. Particularmente agradecerle tu visita, señor Javier, a Gonzalo, a la empresa minera Las Bambas, porque también se hicieron, diremos así, con nombre propio después de buen tiempo, su presencia también en Coyurqui, y creo que ustedes son, como medios de comunicación, el testigo fiel de esta actividad en su día central el día de ayer, donde Coyurqui lo ha recibido los 83 años de creación política, encabezado de su alcalde, el
profesor Fris Valencia, cuerpo de regidores, y por supuesto desde acá también nuestro saludo a todas las comunidades. Exactamente le digo, a todas las comunidades. Esta mañana hemos estado mencionando, no había ninguna comunidad, señor periodista, que no ha participado el día de hoy. Muchas instituciones educativas también han participado, inicial, primaria, secundaria, casi a un 80 o 90% en las instituciones educativas. Desde acá felicitamos. En ese entender, quiero también saludar a todas las comunidades como medio de comunicación de Radio Guaira, que ahorita está conectado y seguramente muchos nos están escuchando. El día de hoy culmina prácticamente esta actividad que tenemos en nuestra tierra con una tarde de toros. Javier, tenemos más de 25 toros cuneros, toros de la zona, toros de los parajes de Coyurqui, llámese Huancuyri, Ñahuinlla, Sorco, Manasqui, Coyurqui, Ajpitán, ¿no?, que van a participar. Y también tenemos un promedio de 20 toros de media casta, que ya ahorita también están ya bajando, y otros también se van a soltar del carro, que ya están inscritos, oleados, sacramentados, y la comisión desde la gerencia de desarrollo económico, el área de sociales, también vienen trabajando ya este rollo de toros. Y agradecer públicamente a todas las instituciones, a todas las comunidades que se han hecho cita para saludar a su pueblo, que es Coyurqui. En Radio Guaira decimos, no es el aniversario del alcalde, no es el aniversario de los regidores, es pues un aniversario del pueblo, y al cual, con el corazón que tiene cada coyurquino, cada niño, lo han presenciado ustedes, su participación activa el día en su día. Desde acá también a todas las municipalidades que se han hecho cita también, ¿no?, para saludar, su moción de saludo también, ¿no?, y también presencialmente a las municipalidades que estuvieron presentes el día de ayer. Eso sería en resumen, señor periodista. Correcto, profesor Richard. Bueno, felicidades por toda la organización, felicidades a toda la comisión también por estos 83 años de creación política. Seguro van a continuar las actividades durante los próximos días, hoy también por la mañana, el mejor y el mayor de los éxitos en estas actividades. Profesor, le agradecemos por este enlace telefónico. A ustedes, señor periodista, y también agradecemos por los pequeños regalos, no pequeños, sino por el cariño, el afecto que han hecho llegar para Coyurqui, ¿no?, los regalos, y lo vamos a regalar también públicamente ahora en el Ruedo de Toros, y también al amigo Jorge Casani, quien ha sido ganador, ¿no? Hemos estado poniendo nosotros en estos días de los concursos que tuvo para Coyurqui, lo vamos a hacer presente nosotros, ¿no? Y desde ya agradecemos a Radio Surfo y por su presencia, Javier, a usted Gonzalo, porque también fortalecen, ¿no?, como medios de comunicación, y qué bien, vuestra presencia ha visto de cerca estas actividades. Otra cosa es que te cuenten y otra cosa es verlo en sitio. Por supuesto, puede haber algunas dificultades, algunos pequeños errores que también no se asume también desde la Comisión Central. Pero fortalecidos con esas observaciones, creo que vamos a también con la venia de nuestros apos, Tintaiparo, Calvario, nuestro apo Jejrata, un bonito día caluroso en estos momentos, como el día de ayer, y seguramente la corrida de salir es muy exitosa. Dios mediante, y muchas gracias, señor Gonzalo, señor Javier. Muchas gracias, profesor Richard. Hasta una nueva oportunidad. A ustedes, muchas gracias. 7 de la mañana con 25 minutos. Ayer definitivamente, como lo dice Richard, ¿no? Otra cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que lo vivas. Y justamente el día de ayer nosotros hemos visto cómo la participación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de la propia comunidad, de las propias autoridades, esa muestra de cariño al distrito. Y tener 83 años significa que definitivamente han pasado años, y en todos estos años se ha ido aprendiendo de las falencias, y lógicamente hay un reconocimiento hacia la población y desde las autoridades también a todo lo que viene a ser las familias de la localidad de Coyurqui. 7 de la mañana con 26 minutos. El señor Jorge Casani ya
vamos a escribirle, le vamos a compartir el número del profesor Richard Valencia para que pueda coordinar y recabar su premio. Ha sido uno de los ganadores, y en el transcurso de esta semana también vamos a seguir premiando a ustedes, amigos oyentes del distrito de Coyllurqui y otras localidades. 7 de la mañana con 26 minutos. Por otra parte, mucha atención a la localidad del distrito de Mara. Guaycaicona, Panaicona, distrito de Mara, Guayarimuchenques, mucha atención. Hoy se desarrolla la segunda audiencia pública de rendición de cuentas. Es importante organizarse, es importante participar. Hoy jueves 20 de noviembre, 9 de la mañana, en la Plaza de Armas, se desarrolla la segunda audiencia de rendición de cuentas, audiencia pública. Así que participe, vaya mi amigo oyente. Por otra parte también, la Municipalidad Distrital de Mara nos indica lo siguiente: han aprobado el Plan de Conectividad de Infraestructura Vial Rural del Distrito de Mara 2025-2037, con un presupuesto superior a 49 millones de soles, lo cual va a permitir habilitar más de 160 kilómetros de intervención con el objetivo de mejorar la conectividad hacia las zonas productivas, centros poblados y servicios básicos de manera ordenada y organizada, priorizando fundamentalmente comunidades del distrito de Mara. Ojo, es importante recordar que gracias al convenio marco se ha podido adquirir toda esta flota de línea amarilla que actualmente ya viene beneficiando con el tema de mantenimiento, apertura y conectividad de vías de comunicación en el distrito de Mara. Siete de la mañana con 30 minutos en el informativo Guillarico, y saludar a todos los que se conectan a través de nuestras páginas oficiales. Tenemos el Facebook de la radio, nos encuentran como Radio Surfo, y por ahí también usted va a poder participar de este informativo. Tiene el número de WhatsApp de nuestra radio, también 974-78-2420, 974-78-2420. Saludamos a ver, ¿a quién? Al señor Feliciano Silverio. Un abrazo al señor Feliciano Silverio de parte de su hermano. Está mandando saludos a través de Radio Surfo y están enganchados a la radio a los 102.7 de la FM. También saludar al profesor Porfirio Docente. Dice: muy buenas tardes, muy buenos días, Javier y Gonzalo. Excelente transmisión por Facebook. También está conectado en estos momentos por el Facebook de la radio. Muy bien, saludar por profesor Porfirio Docente. Dice: muy buenos días, Javier y Gonzalo, excelente transmisión. Por favor, para mí hoy día jueves 20 de noviembre es una fecha muy significativa porque es el día de mi cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi amigo Porfirio. Dice: agradezco a mi linda madre y padre por esta vida que me dieron. Gracias, feliz cumpleaños, Porfirio. Gracias por estar enlazado al informativo Guillarico hoy en tu onomástico. Un abrazo desde acá, desde tus amigos de Radio Surfo, de toda la plana aquí de los conductores de Radio Surfo. Que los cumplas feliz. Un abrazo para ti a la distancia y gracias por estar con nosotros. Siete de la mañana con 31 minutos. A esta hora de la mañana, amigos oyentes, estamos en comunicación telefónica con el señor Jaime Osorio. Él es consejero
por la provincia de Cotabambas y lógicamente lo hemos visto también en las actividades del distrito de Chalhuahuacho y lógicamente a través de nuestra estación radial también él quiere expresar su saludo a toda la población del distrito de Chalhuahuacho, a la población del distrito de Coyurqui. Señor Jaime Osorio, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricui. Estimado Javier y Gonzalo, muy buen día en esta hermosa mañana. Gracias por llamarme, hermano. A usted, Jaime, por atendernos, por darnos esta posibilidad de conversar con usted. Entiendo que usted tiene una recargada agenda y definitivamente usted también ha estado presente en el distrito de Chalhuahuacho, justamente participando en el saludo por el aniversario número 31 del distrito. En efecto, hermano Javier, sí hemos estado en la tierra, ¿no?, linda de Chalhuahuacho. Es tierra de mis ancestros, ¿no?, de parte de mi madre, la familia Concaña, Quila, Aguilar, Tananjehuira, son mis parientes. En realidad, ¿no?, en la provincia somos familiares, ¿no?, la mayoría, así que un abrazo enorme, ¿no? Gracias más bien por el tiempo, saludar a todos los hermanos de la parte alta, parte media, parte baja de Chalhuahuacho, ¿no?, que hemos estado, sí, desfilando ahí, ¿no?, con su alcalde, bonita organización, más que todo se ha visto reflejado nuestra identidad cultural, la vestimenta, la hualca, las danzas, caray, yo lo viví a lo máximo, aplaudí a cada delegación, a cada comparsa que se presentaba, ¿no?, en homenaje a los 31 años de aniversario, así que orgullosos de ser, ¿no?, de la provincia de Cotabambas, los 6 distritos, ¿no?, Aquila, Mara, Coyurqui, que es el aniversario del día de ayer, ¿no? Cotabambas, Tamambo son nuestro pueblo, nuestra provincia, con sus 33 centros poblados, mi hermano. Correcto, bueno, felicitar a todo el distrito de Chalhuahuacho, al señor alcalde, a toda su plana de regidores, al consejo, ¿no?, por esta organización. Tenemos entendido que han sido una diversa seguidilla de actividades, ¿no?, que rescatan, como lo has mencionado, la cultura, la tradición, ¿no?, lo rico, la exquisitez de la cultura del distrito de Chalhuahuacho. Nos comentaron que ayer se realizó lo que fue también la fiesta taurina, ¿no?, la fiesta taurina que es muy tradicional y ha participado muchísima gente. De repente nos puede dar mayores detalles también de lo que fue ayer. Tenemos entendido que fue ayer con más de 20 ganaderías y también destacadas cuadrillas locales, ¿no?, que han brillado pues en esta gran tradicional fiesta taurina. Claro, la identidad cultural se vive al rojo vivo, ¿no?, en la provincia de Cotabambas, en Chalhuahuacho, ¿no?, ayer ha sido con toros cuneros, ¿no?, lugareños, el día de hoy creo que es con una corrida profesional. Bueno, en todo caso resaltar, ¿no?, la organización, ¿no?, al señor alcalde, a su plan de regidores, funcionarios, bonita organización, más que todo, ¿no?, está ocupando los primeros lugares en lo que es ejecución presupuestal. Yo en mi condición de consejero regional y mi condición, ¿no?, estuve yo primera hora el aniversario del día 18 en Tambuya, cumpliendo la función fiscalizadora, donde, ¿no?, el estadio de Tambuya viene siendo, ¿no?, buen avance tiene a la fecha, ¿no?, con un monto de 9.800.000, ¿no?, con un avance físico de 45% y financiero 55%. La verdad es que alegra, ¿no?, este avance, porque recordarán Javier y Gonzalo, estos 2 años consecutivos, ¿no?, el colegio SEMA Tambuya en lo que es fútbol viene ocupando, ¿no?, 2 primeros lugares, segundo lugar el año pasado, este año también segundo lugar, y entiendo que con este estadio vamos a tener que campeonar a nivel regional, lo cual realmente nos alegra. Y ahorita ya estoy en Abancay, ¿no?, ayer estuve en Apumarca, también nuevamente en Chalhuahuacho, ayer se ha techado inicial 721 en Chalhuahuacho, así que cumpliendo la función, claro, hemos estado en el desfile ese día, pero más que todo estamos enfocados en esta parte de fin del año, ¿no?, en llegar a las obras, fiscalizar como corresponde, con un avance que tiene que ser, ¿no?, con transparencia, obras bien hechas, usted sabe, ¿no?, los cargos pasan, los hombres pasamos y los hechos quedan. En ese entender queremos, pues, ¿no?, obras que se desarrollan de parte del gobierno regional en todos los distritos de la provincia de Cotabambas, ¿no?, en esta gestión, que supera, ¿no?, una inversión de 120 millones, ¿no?, por encima de los anteriores gestiones, así que estamos ahí enfocados en cumplir nuestra función, mi hermano. Bueno, excelente trabajo, señor consejero, el que se viene desarrollando. Tenemos entendido también que hoy se va a estar realizando la colocación de la primera piedra del mercado en Cotabambas, ¿no?, esto a través del convenio marco.
Todas las obras, hermanos, bienvenidos, ¿no? Porque promueven un movimiento económico, por lo menos hay, ¿no?, opción laboral para la gente del lugar, así que toda inversión, sea privada, sea obras por impuesto, todo es bienvenido a nuestra tierra Cotabambas, porque somos la tercera provincia más poblada de Apurímac, ¿no? Y pues en ese entender las brechas también son grandes, ¿no? Son enormes las brechas en salud, educación, agricultura, falta de riego, ¿no? Hay temas que realmente necesitamos priorizar, así que permítanme también saludar, ¿no?, al señor alcalde Coyurqui, que ayer era su día central por temas de trabajo, de fiscalización, no pude llegar, pero hemos estado siempre, ¿no?, con Coyurqui, así que un abrazo a cada uno de los hermanos cotabambinos que seguramente escuchan este noticiero que es bien sintonizado, Javier y Gonzalo, y no agradezco por siempre darme unos minutos para saludar. En este caso, no es importante dar a conocer nuestro trabajo, ¿no? Si no, ¿de qué forma nuestra población se entrega, hermano? Correcto, señor consejero, le agradecemos por este tiempo y lo dejamos para que continúe con sus actividades, con su labor también fiscalizadora ahí en la provincia de Cotabambas. Seguramente ya más adelante vamos a conversar para que nos pueda informar y mantener al tanto de las actividades y también de las obras que se vienen realizando y ejecutando en nuestra provincia de Cotabambas. Le agradecemos. Gracias, hermanos. Solo quisiera, ¿no?, saludar a todos los trabajadores en las diferentes obras del gobierno regional de Apurímac a trabajar con camiseta. No somos apurimeños, cotabambinos, nuestra tierra. Como dije, ¿no?, los hechos quedan, los hombres pasamos igual, ¿no? Al personal de salud en el ámbito provincial, atender a nuestra gente con mayor empatía, con mayor cariño, ¿no? En cada uno de los centros de salud, pues salud a nivel de la provincia, igual, ¿no?, en el sector de educación, ¿no? Son entidades de competencia regional, en ese entender. Venimos recorriendo toda la provincia, pues la provincia, la región es grande, y en mi condición de presidente no me alcanzo, no, pero pues hago todos los modos posibles para llegar, hermano. Entonces, gracias por la oportunidad y un abrazo. Dios me lo bendiga a ustedes y a toda nuestra población cotabambina apurimeña. Muchas gracias, muy buenos días. Un abrazo, gracias. Siete de la mañana con 39 minutos. Ahí está el saludo del consejero regional por la provincia de Cotabambas. Bueno, tenemos comunicado, mucha atención, y gracias a nuestros amigos de Radio Poder Chasqui, a la señora Irene, bueno, y a todas las personas que hacen posible que estemos saliendo a través de Radio Poder Chasqui. Mucha atención, tenemos comunicado número 12-2025, se comunica a todos los comuneros de Huarcoy que el día viernes 21 de noviembre de 2025 tendremos la obligación de asistir a la inspección judicial que se llevará a cabo en la localidad de Colpapampa a horas 11 de la mañana, hora de salida de vehículo camión en la plaza Huarcoy, 8:30 de la mañana, y a las 9 de la mañana del mismo vehículo estarán recogiendo a todas las personas que quieran acompañarnos a dicha diligencia con respecto al linderaje de nuestra comunidad con la comunidad de Acpitán del distrito de Coyurqui. Señores comuneros, la asistencia es obligatoria y la no asistencia se sancionará con una multa de 50 soles que se pagará el día de las elecciones. Atentamente, la Junta Directiva. 7 de la mañana con 40 minutos en el informativo Huillericu, y atención a todos los emprendedores, empresarios, porque a continuación vamos a conversar con Paola Rezuagli. Ella es directora de proyectos en Insuco y vamos a abordar un tema importantísimo, sobre todo para aquellos emprendedores y empresarios que nos están escuchando, y por supuesto para usted también, amigo oyente, si por ahí tiene intención de emprender algo. Vamos a hablar hoy sobre marketing y ventas. Paola, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida al informativo Huillericu. ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por el espacio y por poder compartir con los emprendedores y empresarios algunos consejos que pueden ser útiles para su gestión. Correcto, bueno, sin duda alguna, sobre todo aquí en el distrito de Chalhuahuacho, en nuestra provincia de Cotabambas, tenemos muchísimos emprendedores, muchísimos microempresarios. Es importante que tengan conocimientos sobre marketing para que de esta manera puedan llegar pues a muchos más ciudadanos, a muchos más pobladores. Ahora de repente, Paola, nos puedes comentar por qué es importante que los emprendedores primero conozcan sobre marketing, que tengan conocimientos previos sobre marketing, y también por qué deberían diversificar, digamos, sus mercados y no solo depender de un solo cliente.
Claro, claro que sí. El marketing está muy ligado a las ventas y con eso abro un poco la opinión, pero para poder vender necesitas de ciertas herramientas que te permitan darte a conocer. Entonces el marketing hace eso, te permite darte a conocer ante un mercado para que luego, por consecuencia de ello, vengan las ventas. Entonces es fundamental saber a través de diferentes herramientas cómo dar a conocer tu producto o tu servicio en el mercado al que estás enfocándote, ¿no? ¿Y por qué es importante diversificar? Porque cuando un negocio, y diversificarlo, vamos a aclarar, se refiere no tener un solo cliente en su cartera, sino tener variedad de clientes, ¿no? Cuando un negocio depende casi al 100% de una sola empresa, su futuro queda expuesto a cambios que no va a poder controlar. Ajustes en contratos, reducciones de operaciones o incluso el cierre del servicio. Entonces, diversificar mercados es una estrategia de seguridad. Significa que las ventas no van a depender de un solo cliente y eso le va a permitir crecer con más estabilidad y con menos incertidumbre en saber lo que va a hacer este gran cliente al que le brindan el servicio o le venden el producto. Además, cuando se atienden a otros mercados, sea el comercio local, el turismo, la agricultura, la construcción o en otras regiones, se adquieren nuevas habilidades, nuevos estándares que aumentan la competitividad o el atractivo de la empresa, ¿no? Entonces, en resumen, diversificar no es dejar de trabajar con tu único cliente, sino es fortalecer el negocio para que pueda sostenerse a largo plazo gracias a otras oportunidades complementarias a su negocio o a su cliente principal. Correcto, Paola. Bueno, una de las cosas que sucede muchísimo en el distrito de Chalhuahualcho es que las personas, los empresarios, los microempresarios o los emprendedores están muy enfocados hacia la mina, ¿no? Pero tú como experta de repente puedes acá a través de Radio Surfui indicarles cuál sería, digamos, ese primer paso para que estos negocios puedan acercarse, pero a unos nuevos mercados, ¿no? Ya fuera del sector minero. Por supuesto. Sí, conozco muy bien la realidad y bueno, concretamente para mí el primer paso es conocer la demanda real. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos negocios quieren vender más, pero no siempre saben quién podría necesitar su producto y servicio. Entonces tenemos que empezar a levantar información de una demanda real ante su entorno más cercano sobre otros servicios, otros productos complementarios, parecidos o vinculantes con el negocio actual que tienen para ver cómo pueden ir identificando esas oportunidades. Y para eso se debe de empezar por identificar algunos datos clave. Los primeros son ver qué sectores económicos están creciendo en la región. Para eso el empresario, el emprendedor, tiene que estar como una antena, constantemente identificando posibles oportunidades, ¿no? Otra pregunta que tiene que hacerse para obtener la respuesta bastante importante es qué productos o servicios faltan o están creciendo localmente, regionalmente, provincialmente, en el entorno cercano al que él se desarrolla, ¿no? También otra pregunta que él tiene que hacerse es qué están comprando aquellas instituciones cercanas al negocio. Puede ser una municipalidad, pueden ser los colegios, los grupos de agricultores, otras empresas, instituciones sociales. Entonces, si te das cuenta, lo que estamos viendo es ser como una antena, de forma que podamos ir captando oportunidades que están pasando frente a nuestros ojos y que nosotros, por estar tan concentrados en una sola cosa, en un solo cliente, a veces no los vemos, ¿no? Entonces, luego de estas preguntas debemos revisar internamente si el negocio tiene la capacidad para poder afrontar esa oportunidad.
evidenciar o evaluar o ir identificando precios, calidad, tiempo de entrega, qué tanta formalización se requiere en este nuevo producto o servicio al que podría gestarse en el negocio, ¿no? Y a veces hay que hacer pequeños ajustes internos, cómo mejorar la presentación del producto que hoy se vende en el mercado, pero que de repente nosotros podemos venderlo mejor, o agregarle algún complemento adicional para generarle más valor. Debemos emitir factura o no, organizar mejor los tiempos, formalizar un proceso interno para lograr estar listos para sacar a la luz un producto o servicio, y todo esto va abriendo puertas hacia clientes nuevos que probablemente estaban más cerca de lo que nosotros creíamos, ¿no? Bueno, interesantes tips para aquellas personas pues que pueden apuntar a nuevos mercados, ¿no? Sobre todo aquí en nuestra provincia de Cotabambas, en el distrito de Chalbahuacho, que están muy enfocados a lo que es el sector minero, pero siempre es bueno aperturar nuevas rutas, digamos, nuevos caminos en el emprendimiento. Paola, todos estos tips que tú nos has dado de alguna manera nos ayudan a generar confianza en el consumidor, digamos, en estos nuevos mercados, ¿o hay algún otro tipo de cosas también que como empresario se podrían hacer para ya al haber aperturado nuevos caminos o empezar en un nuevo mercado, pero que también a la vez puedan generar confianza, ¿no?, en los consumidores o en las personas que están interesadas en nuestros productos o servicios? Correcto. Y este es el siguiente paso. Una vez que uno identifica una oportunidad y se encuentra listo para poder satisfacer lo que requiere una demanda, es decir, lo que un cliente o varios clientes están demandando del mercado, sea esto un producto o servicio, tenemos que lograr la vinculación con ellos. Y esa vinculación se logra a través de la confianza. Y la clave está en diferenciarse por lo que pueda hacer, sea por calidad, sea porque somos muy cumplidos, o sea porque estamos muy cerca a ellos y por eso logramos algunos ahorros que pueden verse reflejados en los precios que podemos ofrecerles a estos clientes. Entonces, los nuevos mercados a los que nos vamos a dirigir buscan proveedores confiables, como todos. Y es ahí donde los negocios locales tienen una gran ventaja. Conocen el territorio, conocen los costos, los tiempos, las dinámicas que se manejan en el entorno cercano. Entonces, debemos sacar provecho a ese conocimiento. Y algunas recomendaciones concretas que me gustaría compartir con los empresarios, emprendedores que nos están oyendo el día de hoy, es que es importante, primero, mejorar la presentación del negocio y cómo se comunica el negocio. Tener un catálogo simple, fotos claras, descripción de los servicios o productos que tenemos, un canal de comunicación ordenado, como puede ser un WhatsApp Business, que es la modalidad de WhatsApp pero para empresas. Otra recomendación que me gustaría darlos es que debemos cumplir tiempos y el estándar que requiere el cliente. Esta es la principal razón por la que un cliente repite la compra. Ojo, esto está comprobado. Entonces, debemos de ver la manera de enfocar nuestros esfuerzos en lograr cumplir los tiempos que prometemos y a la calidad que ofrecemos, ¿no? También otra recomendación que podría hacerle es que podamos abiertamente pedir retroalimentación de parte de los clientes. Esto quiere decir poder recibir comentarios de los clientes, pero que estos nos ayuden a ser mejor. Evidentemente son críticas constructivas, críticas que están hechas con el ánimo de que nosotros como empresarios mejoremos. Hay que saber a qué clientes le podemos pedir esto de manera sincera y confiable, ¿no? Y también podemos buscar alianzas con otros emprendedores, empresarios locales. Juntos podemos generar campañas, podemos generar nuevas oportunidades, servicios diversificados, productos diversificados, que al unir esfuerzos pueden lograr un servicio o un producto mucho más atractivo para un cliente o que sea mucho más completo para un cliente, ¿no? Y finalmente,
contarles que cuando un negocio demuestra consistencia, profesionalismo, los nuevos mercados que puedan irse abriendo, sean estos públicos, privados, comunitarios, locales, confían finalmente más en esta empresa y se convierten finalmente en un proveedor estable, que es lo que estamos buscando. Y no solamente de una empresa minera, sino que podemos abrir nuestros ojos como empresarios visionarios que debemos de ser y ver más allá de lo que tenemos al frente, ¿no? Perfecto, Paola. Bueno, estoy seguro que esta información les está sirviendo muchísimo a todos los empresarios, a todos los emprendedores en nuestro distrito de Chalhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, y cada uno de estos tips que tú has dado los van a aplicar en el día a día y resaltar sobre todo lo importante de la retroalimentación, ¿no? Igual en todos los aspectos de la vida, ya sea en el aspecto empresarial, laboral, la retroalimentación siempre va a traer cosas positivas. Paola, te agradecemos por este enlace, te agradecemos por esta charla y ya nos contactaremos contigo nuevamente, seguramente con algún tema de importancia para todos los emprendedores o todos los empresarios de nuestra provincia de Cotabambas. Muchas gracias. Gracias a usted. Que tengan buen día. Buenos días. 7 de la mañana con 53 minutos en el distrito de Cotabambas. Estamos saliendo a través de Radio Poder Chasqui. Gracias a la señora Irene, gracias a todos los oyentes de Radio Poder Chasqui. Un saludo para la señora Benedicta en el distrito de Cotabambas, que a esta hora de la mañana está en sintonía del informativo Huillaricuy. Reiteramos este saludo a la señora Benedicta, que está en sintonía de Radio Poder Chasqui del informativo Huillaricuy. 7 de la mañana ya con 53 minutos, 7 con 53, y por otra parte, amigos oyentes, en el plano nacional se ha dado a conocer la siguiente información. Ratifican condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. 7 de la mañana con 53 minutos, dentro de las actividades programadas por el 83 aniversario para el día de hoy, jueves 20 de noviembre, se tiene programado lo siguiente: concurso de bandas típicas en el ruedo de toros de Yaguar Fiesta a partir de las 11 de la mañana. El responsable es la Gerencia de Desarrollo Económico y Proyecto Cultural. Concurso de ganados bravos en el ruedo Yaguar Fiesta a partir de la 1 de la tarde, el día domingo 23 de noviembre. Izamiento del Pabellón Nacional por el aniversario de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. Con 55, el día miércoles 26 de noviembre, la festividad de danzas por el aniversario de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. El día miércoles 26 de noviembre, día central del aniversario de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. Esto, como les reitero, como parte de la programación del 83 aniversario del distrito de Coyurqui. Y en breve vamos a conversar con Óscar Cáceres para conocer un poco de la historia del distrito de Coyurqui. Es importante saber la historia, mis amigos oyentes. Reiteramos nuestro saludo para el distrito de Coyurqui, que está de aniversario, el distrito de Chalhuahuacho, que también continúa con sus diferentes actividades en el marco de su 31 aniversario. 7 de la mañana con 56 minutos y ya estamos enlazados con Óscar Cáceres, que nos va, a raíz del 83 aniversario del distrito, nos va a contar un poquito, para que todos conozcamos un poquito más sobre la historia de Coyurqui. Óscar, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, estimado colega, compañero. Estamos acá desde el distrito de Coyurqui,
haciendo esta pequeña entrevista con respecto a la historia del distrito de Coyurqui y en especial por sus 83 aniversario de creación política. Correcto, bueno, mucha gente, seguro, muchas personas desconocen un poquito sobre la historia de Coyurqui, entonces aprovechemos este 83 aniversario de creación política para conocer un poco más acerca de su historia, sus tradiciones, su cultura. Por favor, Oscar, si pudieras a toda la provincia de Cotabambas que nos está sintonizando en este momento, darnos un poquito más de información sobre Coyurqui. Perfecto, muy bien, muchas gracias por la entrevista y aprovechar la oportunidad también para explicar cuál es el contenido y la historia del distrito de Coyurqui, ¿no? Entonces, con respecto a la historia de Coyurqui, tenemos varias versiones. Una de las versiones se remonta a tiempos prehistóricos todavía. Al respecto tenemos esta versión que trata sobre la caída de unos meteoros que habían ocurrido en la parte alta del distrito de Coyurqui. En la actualidad, este lugar donde habría caído estos meteoritos se denomina Collor Urmana, ¿no? Donde cayeron estos asteroides, Collor Urmana, caída de estrellas, ¿no? En la actualidad hay evidencias grandes de hoyos y hundimientos de tierra por el impacto causado por estos asteroides. De ahí el origen del nombre, ¿no? En quechua, Collor, estrella. Qui, que significa pertenencia, ¿no? Es un indicativo, Coyurqui, ¿no? Aquí, lugar de las estrellas o cerca de las estrellas. Ese es el origen del nombre del distrito de Coyurqui. Pero no es la única versión, sino también tenemos otra versión, ¿no? Que ya lo narra el profesor Leonardo Valencia, que dice que en este extenso valle gobernaba una princesa, Collor, llamada así por sus hermosos ojos comparados, ¿no? Con la luminosidad de una estrella, ¿no? De belleza extraordinaria, que dice había llamado mucho la atención, la curiosidad del Inca Atahualpa, ¿no? Y este Inca ordenó que la llevaran ante la presencia de él. Y dice que subyugado por el encanto, ¿no? De sus ojos y de su hermosura, la hizo una de sus esposas. Y de ahí, en honor a ello, le denominó a este pueblo, ¿no? El nombre de Collor, pueblo de la mujer amada, ¿no? Entonces, esa es otra versión del origen del nombre del distrito de Coyurqui. Pero ya aproximándonos a un hecho más verídico, no tenemos que según el Inca Garcilaso de la Vega, hace referencia a que Cotapampas y Cotaneras, jurisdicción hoy de Cotabambas y Coyurqui, eran famosos por sus yacimientos mineros, ¿no? Y recursos minerales de gran valor. Y gracias a esa riqueza mineral, el Inca mandó a construir el Capagnán. Y hoy tenemos un Capagnán que cruza precisamente la jurisdicción del distrito de Coyurqui. Y este camino del Capagnán está en la parte norte, que va con directo al Ecuador, ¿no? Aparte de esa versión, que es muy interesante, también ocurre, ¿no? Y está dentro de la leyenda famosa del suicidio de los caciques, en el cual dice que los caciques de las cotaneras y yanaguaras se ofrecieron a pagar el rescate del emperador Atahualpa cuando este fue capturado por los españoles. Y a cambio el Inca Atahualpa había ofrecido, ¿no? Por su libertad, 2 cuartos de plata y 1 cuarto de oro. Entonces, como estos lugares eran famosos por esa enorme riqueza mineral, ¿no? Habían juntado estos caciques esta ofrenda para pagar el rescate de Atahualpa. Y uno de los caciques, ¿no? El cacique de las cotaneras, al enterarse que habían matado a su soberano Atahualpa, con toda la riqueza que tenía, con todos los minerales que había juntado para su rescate, decidió hundirse con toda esa riqueza en la laguna de Coricocha, hoy laguna de Comercocha, ¿no? Esto con la finalidad de no alimentar, dice, la codicia de los españoles y también como muestra de lealtad a la civilización incaica. Y esto
es un indicativo de que este lugar, más que quechua, es inca, ¿no? Entonces ya en la colonia, por esta enorme riqueza aurífera de la zona, ya en la colonia se intensificó el mestizaje, porque a través de los españoles se incorporó la imposición de las encomiendas, reducciones y repartimientos, ¿no? Y es así que también se instalaron las iglesias, ¿no?, para promover la fe de la cristiandad. Entonces, entre ellos está hasta el día de hoy la iglesia de San Guillermo. Ya en la independencia, Coyurqui también fue actor protagónico en la forja de la independencia, y tenemos datos históricos que se han registrado donde las valientes montoneras participaron bajo el liderazgo de Santiago Montesinos y Agustín Gamarra, ¿no? Y sobre todo en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. Ya en la época republicana, el Congreso de la República aprueba la creación del distrito de Coyurqui el 19 de noviembre de 1942, en el gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Actualmente el distrito de Coyurqui acoge al proyecto minero más grande del país, generando altas expectativas financieras, empresariales y de empleo, además de ser una de las principales actividades económicas y motor clave para el desarrollo del país, aportando significativamente en el PBI de nuestro querido Perú. Coyurqui hoy se encuentra de aniversario y conmemora sus 83 aniversario de creación política. Feliz aniversario, distrito de Coyurqui. Cuna del Yaguar Fiesta, perla de la Purímac. Excelente información y excelentes historias también. Muchas personas desconocían, sobre todo esta, la de los meteoritos, ¿no? Qué interesante. Te agradecemos por esta breve reseña. Y bueno, saludar al distrito de Coyurqui por estos 83 años, ¿no? Como dice Cunar, del Yaguar Fiesta. Muchísimas gracias, Oscar, por este enlace telefónico. Muchísimas gracias también por contarnos un poquito más sobre las historias, sobre la leyenda de cómo apareció pues Coyurqui en el mapa de nuestra región Apurímac. Muchísimas gracias. Muy amable, que tenga un bonito día. Buenos Hasta días. luego. De la mañana con 4 minutos en el informativo Huillaricuy. Hoy se va a estar realizando la colocación de la primera piedra de la construcción del mercado en Cotabambas. Vamos a conversar en breves instantes con Daniel Ventura para que nos pueda dar mayor información sobre ello. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Muy buenos días, gracias por el espacio y también por darnos la apertura para la Municipalidad de Cotabambas. Sí, justamente a lo que mencionas, el día de hoy tenemos una primera piedra para poder hacer el centro cívico, así denominado, el día de hoy, el centro cívico, que bueno, se va a poner la primera piedra el día de hoy, desde las 10 de la mañana en nuestro distrito de Cotabambas. Perfecto, bueno, sí, hay una delegación que está yendo en estos momentos también para poder asistir a la colocación de esta primera piedra de este centro cívico, como mencionas, que se está ejecutando, Daniel, a través de este convenio marco firmado entre la Municipalidad de Cotabambas con la empresa minera Las Bambas. Sí, justamente, justamente este centro cívico es a través del convenio marco que se va, la designación de ese presupuesto va a ser para este centro cívico. Justamente, seguramente están viniendo ahí de Charrobacho y, autoridades también a nivel también de la provincia de Cotabambas, porque justamente es del sector de educación,
director de la UGEL, todos ellos estarán viniendo seguramente aquí a Cotabambas, para que el día de hoy justamente sea de la mejor manera y que tengan reconocimiento las autoridades para este centro cívico que tiene diferentes niveles, ¿no? Primer nivel se ve de diferentes maneras, se ve para un terminal, segundo nivel un mercado y tercer nivel otras oficinas que será el servicio de la población de diferentes autoridades. Entonces se está viendo de esa manera y bueno, es a través del convenio marco esta primera piedra el día de hoy y van a estar diferentes autoridades también a nivel provincial. ¿Cómo ves el impacto de esta obra, Daniel, ahí en Cotabambas, ¿no? ¿Cómo lo va a recibir la población? Entendemos que es una gran infraestructura y, como tú lo has mencionado, con diferentes niveles que va a abordar pues diferentes sectores también que van a ser seguramente en beneficio de la población. Sí, justamente, bueno, la población está aislada, ¿no? Y también se necesita muchos trabajos, la población, el sindicato de trabajadores que ahorita nos están escuchando, el sindicato de trabajadores de construcción civil, la población, la ciudadanía, necesita, muy importante, justamente a lo menos, pues, se necesita un terminal, ya vemos las diferentes calles de nuestro distrito, a lo menos la avenida principal, una avenida que es pues justamente abarcada por todos los autos y otros, ¿no? Y justamente el mercado, ¿no? El mercado justamente, tenemos un mercado pues alejado de un poquito fuera de la plaza principal, pero en estos momentos y hoy justamente hoy día y este centro cívico va a ser muy importante porque va a ser justamente en la plaza principal un segundo nivel para poder brindar el servicio a la ciudadanía, ¿no? Y bueno, el tercer nivel será ya al servicio de las autoridades, su prefecto, juez de paz, la de Muna y otras oficinas muy importantes que deben de funcionar bueno, dentro de la plaza principal para el servicio de la población cotabambina. Y bueno, todos anhelados, esperando esta primera piedra, y hoy día se dio y se va a dar hoy día también con la presencia de muchas autoridades principales, contando con la presencia del señor alcalde y regidores en la plaza principal de nuestro distrito. Correcto. Bueno, felicitar al señor alcalde, a toda su plana de regidores, el consejo, por realizar este tipo de trabajos en conjunto con la empresa minera Las Bambas a través de este convenio marco que sin duda alguna va a traer cosas muy positivas para la población, va a traer desarrollo, y hoy se va a dar crédito de ello en la colocación de esta primera piedra de esta gran obra que, como lo mencionas, son varios niveles, ¿no? Varios niveles. Entonces seguramente ahí van a estar representantes de Minera Las Bambas, va a estar la señorita Arlet Luna también a representación de la empresa minera, llevando el mensaje del compromiso, el trabajo conjunto con las municipalidades y la empresa privada. Te agradecemos, Daniel, por este enlace telefónico. ¿Algunas palabras finales antes de culminar esta conversación? Sí, muchísimas gracias por darnos el espacio. Bueno, aquí en Cotabambas siempre tenemos diferentes trabajos a nivel de la comuna digital. Estamos a través del proyecto forestal, a través del proyecto también igualmente de frutales y inseminación artificial, ovinos y otras actividades. Y bueno, gracias por darnos el espacio a la comuna digital de Cotabambas para poder también brindar la información a nivel de la provincia, de todos los hermanos puedan tener el conocimiento que también la comuna digital del señor alcalde Lucio Truyenque Molero viene trabajando también a nivel de la población cotabambina. Y bueno, un saludo muy especial también, hago llegar extensivo, justamente hace poco le escuché al profesor Richard Valencia y a toda la comuna digital de Coyulqui, al profesor Fritz Valencia, un saludo muy grande que el día de ayer estuvimos ahí presentes, y justamente ayer nos vimos con Javier Chejia, no sé si ahorita ya estará en camino a Cotabambas, pero un saludo muy especial para todos los de Radio Surfo y el informativo Huillaricuy. Muy bien, Daniel, te agradecemos por este enlace. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 11 minutos, momento de las primeras planas de los principales diarios de nuestro país.
y para ello nos acompaña Zulema López. Zulema, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Sí, acá desde Tambobamba para poder dar toda la información de las primeras planas. Adelante, por favor. Bien, hoy jueves 20 de noviembre del 2025 tenemos las primeras portadas, las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional y regional. Empezamos con el diario El Comercio, que nos tiene el día de hoy en su portada. La izquierda y aliados salvan de inhabilitación a golpista Betsy Chávez. El Pleno del Congreso no logró los 68 votos mínimos requeridos. Juntos por el Perú, que busca llevar al Senado a Pedro Castillo, Podemos Perú, Bloque Democrático, Popular y Bancada Socialista, votaron en contra de la sanción. El informe pedía inhabilitarla de la función pública por 10 años a la ex primera ministra asilada en la Embajada de México por la infracción constitucional en golpe de Estado. Entre otras noticias, en la portada del diario El Comercio, en Trujillo, allanan viviendas del hermano de César Acuña por el caso Caliwarma. Fiscalía intervino el domicilio en La Libertad y Lima, entre ellos la sede de APP, Alianza para el Progreso, y detuvieron a 3 implicados. No se conoce aún el paradero de Óscar Acuña. Vamos con más noticias. En el tema del día, en los próximos 10 años vencerán 28 concesiones y su renovación anticipada podría ser beneficiosa. Vamos con otro diario importante de circulación nacional, el diario La República, quien nos tiene en su portada. Jueza ordena detención de Óscar Acuña por tráfico de influencias. Policía allana 3 inmuebles en Trujillo y Lima sin encontrarlo. El hermano del candidato presidencial de Alianza para el Progreso habría recibido pagos disfrazados de préstamos por 77,000 soles del fallecido empresario Nilo Burga. A cambio, Acuña Peralta logró que la Direza de La Libertad renueve la licencia de funcionamiento de la fábrica de enlatados cárnicos Frigo Inca. Entre otras noticias, en la portada del diario La República, pasan al retiro jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. También salen otros 6 generales. Al retirarse el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, debería asumir en su reemplazo el actual comandante general del Ejército, César Briceño Valdivia. Entre otras noticias, en la sección de política, caso Lavamoto, Keiko guarda silencio al ser interrogada por fiscal Villar. Vamos también con otro diario, el diario Gestión, el diario de Economía y Negocios del Perú, quien nos comenta hoy en su portada. Caída del dólar se acentúa por divisas que entran por oro ilegal, según bancos de inversión y gestores de fondos. Además de que ingresan las exportaciones récord, entra a la economía y mercados un abultado flujo de dólares de la minería ilegal del metal dorado. Impacto de esa oferta adicional del billete verde se ha marcado desde este año y provoca, junto a la depreciación global de esta moneda, que su precio baje un 10% frente al sol. Entre otras noticias, el diario Gestión, hay 289 procedimientos concursales activos, de ellos 229 en liquidación, en entrevista a Alberto Villanueva, presidente del Indecopi. Vamos con más noticias, con más portadas. Perú 21 y jueves 20 de noviembre del 2025 nos tienen su portada. Empiezan a caer. Unidad antiextorsiones captura pareja de sicarios venezolanos que cobraba cupos a transportistas. Los agarran con ametralladoras, pistolas y municiones. Entre otras noticias de Perú 21, Podemos y la izquierda cómplices salvan de inhabilitación a Betsy Chávez, no creen en la democracia. Y en las notas internacionales, Trump autoriza plan de acciones encubiertas en Venezuela. Vamos con otro importante diario, el diario oficial del Bicentenario, el diario El Peruano, quien nos comenta el día de hoy en su portada: intensificarán medidas de control en los penales. Presidente José Gerí dice que serán contundentes. Las cosas van a cambiar de todas maneras, asegura el jefe de Estado durante el operativo en el penal El Milagro en La Libertad. Destaca que el plan del gobierno pudo frenar el crecimiento delictivo y ahora el objetivo es lograr su disminución.
Entre otras noticias del diario El Peruano, en la portada, respaldan sanciones por caso Caliwarma. Presentan un nuevo proyecto de compras para la alimentación escolar. El diario El Ojo nos tiene hoy en su portada, jueves 20 de noviembre, autos de lujo en la mira del Hampa. Volvo, Audi, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar y Lexus son las marcas más pedidas. Son empleados por los delincuentes para secuestros, asaltos, robos y marcaje. Este año se han reportado 5.607 vehículos robados, 201 eran de alta gama. Entre otras noticias, en el diario El Ojo, en la sección de deportes, buscan técnico para la bicolor. Gustavo Álvarez y Diego Núñez entre las principales opciones. Vamos con más portadas. El diario El Correo nos tiene hoy: salvan a Betsy. La izquierda impide que golpista sea inhabilitada 10 años para ejercer cargos públicos. Se alcanzaron solo 63 de los 68 votos que se requería para sancionarla por la asonada del 7 de diciembre de 2022. No obstante, hay 2 reconsideraciones que podrían cambiar la situación y otra acusación constitucional pendiente. Entre otras noticias, en el diario El Correo, hoy jueves 20 de noviembre, hermano de César Acuña no habido. En el marco de la investigación por el caso Caliwarma, la Fiscalía detiene a 3 personas y allana 13 inmuebles, pero Pedro Acuña está aún desaparecido. Vamos con más noticias. El diario Expreso, hoy jueves 20 de noviembre, nos tiene en su portada también Acuña. Fuga sospechosa. Hermano de Acuña desaparece antes de mega operativo anticorrupción. Fiscalía y Policía Nacional del Perú niegan filtración, pero no explican su paradero. Caen exfuncionarios ligados a coimas y conservas de carne equina. Allanan locales de Alianza para el Progreso y hallan 27.000 latas inmovilizadas. Tesis fiscal: red criminal favoreció a Frigo Inca en caso Caliwarma. El diario El Trome nos tiene el día de hoy en su portada: monstruo debería acabar su vida en la cárcel. Esto menciona el coronel Víctor Reboredo. Coronel Reboredo afirma que feroz delincuente es irrecuperable para la sociedad. Pide que esté en un régimen aislado, sin comunicación con miembros de su banda. Vamos con más diarios, vamos con los principales diarios regionales. Tenemos el diario del Cusco, quien nos tiene hoy en su portada: coronel y suboficial de la Policía Nacional del Perú enfrentan a la justicia. Hoy juez tomará decisión con respecto a policías acusados de corrupción en Quillabamba. Encausados son la oficial Edith Espejo y el subalterno Hassan Barrios de la Inspectoría de la Policía Nacional del Perú de la Convención. Titular del 8º Juzgado Penal de Investigación Preparatoria del Cusco, el doctor Guido Castillo Lira, decidirá sobre el pedido de prisión preventiva contra los acusados. Entre otras noticias en la portada, cirujano plástico Miguel Vilches fue internado en penal de Quencoro. Dictaron prisión preventiva en su contra por muerte de joven madre. También tenemos más información en el diario del Cusco: locales públicos y viviendas inundadas en el distrito de Quimbiri. Primeras lluvias están ocasionando graves daños. Mientras tanto, las municipalidades aún no cumplen con contemplar sus planes de contingencia. La irresponsabilidad puede provocar sanciones. Entre otras noticias lamentables, hayan ahogados a 2 hermanitos de 2 y 6 años en Colquemarca. 8:20, vamos con más noticias. Tenemos el diario El Pregón, el diario de Apurímac, quien nos tiene hoy en su portada, jueves 20 de noviembre. Corte de Apurímac organiza charla preventiva para estudiantes. La Corte Superior de Justicia de Apurímac, a través del módulo de familia de Abancay, desarrolló una importante charla preventiva dirigida a los estudiantes de la institución educativa César Vallejo de Abancay, de 4º y 5º grado de secundaria,
con el objetivo de fortalecer el conocimiento de los adolescentes sobre sus derechos, responsabilidades y las consecuencias legales de sus actos. Entre otras noticias del diario El Pregón, susto al amanecer. Autos que cubren la ruta Bancay-Cusco colisionan frontalmente en el sector de Cardón-Pata. Entre más noticias del diario El Pregón, espacios de articulación socializan actualización del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana y una balacera se desarrolló en la avenida Grau. Encapuchados acribillan a hombre en el cercado. Estas han sido todas las principales portadas, compañeros, de los principales diarios, tanto a nivel nacional y regional. Volvemos el día de mañana con más información. Muy bien, Zulema, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Muy bien, momento del espacio deportivo. Tenemos novedades, muy aparte de la derrota de Perú frente a Chile 2-1. Se iba a dar el sorteo de las llaves del repechaje internacional para el Mundial 2026. Ya se llevó a cabo el sorteo al repechaje intercontinental para el Mundial 2026. Y ojo, Bolivia ya tiene rival confirmado. Hoy se ha llevado a cabo este sorteo en Zurich, en Suiza. El sorteo intercontinental. La selección de Bolivia, por ejemplo, ya tiene un rival confirmado en lo que será su búsqueda de volver a la Copa del Mundo luego de más de 30 años de espera. ¿Cuánto esperamos nosotros? 36, me parece, para volver a un mundial, ¿no? Bueno, los dirigidos por el entrenador Oscar Villegas tendrán que verse las caras en la semifinal 2 del repechaje internacional contra Surinam. Bueno, Surinam no es tan complicado que digamos, ¿eh? El ganador de este enfrentamiento choca con Irak y el que gane esta final irá al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Ojalá puedan lograr esta hazaña nuestros amigos bolivianos. Sería una muy buena noticia para el país y, como lo dicen, después de 30 años de espera. Bueno, por su parte, en lo que respecta a la semifinal 1, Nueva Caledonia chocará contra Jamaica y el que gane va a tener que luchar contra Congo, la República Democrática del Congo, por otro boleto a la Copa del Mundo. Hubiera sido lindo que por ahí entre estos candidatos esté nuestra selección peruana, ¿no? Hay que tener en cuenta que los enfrentamientos están pactados a jugarse en el mes de marzo. Las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara van a ser, digamos, las sedes de estos partidos. Les repito entonces, para que usted, amante del deporte, vea, la semifinal 1 va a ser Nueva Caledonia versus Jamaica. Y de este resultado se van a enfrentar al Congo. O sea, el ganador de estos dos países se va a enfrentar al Congo para saber quién va al Mundial. Y por otro lado, la semifinal 2, Bolivia se enfrentará a Surinam y el ganador de estos dos países, esperemos que sea Bolivia, se va a enfrentar a Irak para que también pueda asistir al Mundial. Bueno, ojalá pueda lograr esta hazaña el país vecino de Bolivia representando a Sudamérica. Bueno, Perú ni Chile, ya sabemos, no, ninguno de los dos pudo lograr un cupo al Mundial. Es más, quedaron en el fondo de la tabla. Vamos con más noticias y atención para los amantes también del básquetbol. LeBron James hace historia al convertirse en el primer jugador en disputar 23 temporadas de la NBA. Es una leyenda sin duda alguna y un deportista de alto rendimiento. LeBron James, que actualmente, por no decirlo, pertenece a la élite del baloncesto mundial. Él debutó, recordemos, en el año 2003-2004 con los Cleveland Cavaliers
ya va más de 2 décadas que está en el básquetbol y lo sigue haciendo muy bien. Bueno, anoche el astro de Los Ángeles Lakers se convirtió en el primer jugador en la historia de la NBA en disputar 23 temporadas consecutivas, rompiendo el récord que compartía con Vince Carter, otra leyenda también del deporte de la canasta. Bien por LeBron James, un excelente jugador y ahora una leyenda de la NBA. Vamos con más noticias. Se vienen ya lo que son los Juegos Bolivarianos, se aproxima ya el inicio de los Juegos Bolivarianos 2025, están de regreso ya en el Perú, la edición número 20 del certamen multideportivo, y ya será la 4ª vez que se realice en nuestro país, después de en 1947, en 1948, en 1997 y también en el 2013, además de la edición especial que se llevó a cabo en el 2024. Ojo que Colombia ostenta el récord de ser más veces el anfitrión con 5 ocasiones. Los Juegos Bolivarianos 2025 reunirán a 17 países en el Perú, siendo representados por más de 4.500 deportistas, los que estarán compitiendo en un total de 42 disciplinas. La inauguración va a ser este 22 de noviembre, sábado 22 de noviembre. La ceremonia comenzará a las 7 de la noche. No se pierdan esta inauguración porque sin duda alguna han preparado algo bastante simpático los organizadores. La ceremonia de inauguración de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025 se llevará a cabo en el Estadio Las Américas, ubicado en el distrito San Juan Bautista, en la provincia de Huamanga, Ayacucho. Este recinto tiene capacidad para recibir aproximadamente a 8.000 espectadores. Muy bien amigos, 8 de la mañana con 28 minutos, le ponemos punto final al bloque deportivo, nos gana la hora, estamos llegando ya al final del informativo Huillaricui. Saludar al distrito de Chalhuahuacho, saludar al distrito de Coyurqui también por su 83 aniversario. Un abrazo para todos ellos, para sus autoridades. Y en breves, en un par de horas se va a estar realizando la colocación de la primera piedra en Cotabambas. Saludamos también al alcalde, el señor Lucio Truyen, que va a estar sin duda alguna en esta actividad. En esta gran infraestructura que se va a construir a través del convenio marco entre la municipalidad y la empresa minera Las Bambas. Ya está una comitiva de Radio Surfo y de Minera Las Bambas en camino. Un saludo para Arlet Luna y también Javier Check ya va a estar coberturando esta actividad y nos va a traer los detalles de la colocación de la primera piedra. Muy bien amigos, nos despedimos. Estuvo con ustedes Gonzalo Huirce, Javier Check ya, también estuvo Lisbeth Saldívar en la producción, Zulema López y por supuesto en los controles Chinchilico. Quédense en sintonía de Radio Surfo y La Voz de Todos. Ya viene en breve La Chambita con Lisbeth Saldívar. Que tengan un excelente jueves. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. Amigos radioyentes, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante.